Señor les bendiga. Bueno, hermanos, hemos pasado la Semana Santa, la semana donde hemos conmemorado la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mayor acto de amor de la historia universal. Y nos vamos encaminando a algo que a nosotros nos gusta mucho, que es hacia Pentecostés. Amén. Pues nosotros somos pentecostales. ¿Cuántos son pentecostales? Hay algunos que no saben ni qué es. Pentecostal es aquellos que creemos en el derramamiento del Espíritu Santo que el Señor profetizó cuando dijo: me iré, pero no os dejaré huérfanos, os enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad que estará con vosotros. Y hablaba de que nos iba a revestir de Espíritu Santo y fuego. Y nosotros los pentecostales, no los pestecostales. Los pentecostales son los que se pasan de pentecostales y hacen quedar mal al Evangelio y al Señor. Amén. ¿No conocen alguno de esos que de repente van a visitar a un enfermo al hospital, a un lugar donde hacen silencio y se ponen ahí a reprender al diablo, en medio de una sala donde dice silencio, que hay enfermos y los médicos tienen que llamar a seguridad para sacarlo, y dice: de aquí no me saca ni el Señor, porque el Señor me trajo? ¿Conocen alguno de esos? No es así, hermanos. El Señor no necesita que hagamos el ridículo. El Señor se mueve de otra manera. Por eso es diferencia entre pentecostales y pestecostales. ¿La van entendiendo? Amén. Bien. Y decía que a nosotros los pentecostales nos gusta el fuego del Espíritu Santo. Nos llena el fuego del Espíritu Santo. Amén. ¿En cuántos arde en su corazón arde el fuego del Señor? Y si no arde, peligro, tiene que arder. Ahora, la cuestión es que muchas veces no entendemos, o por no comprender bien no nos damos cuenta de que hay fuegos que el Señor enciende, por ejemplo, el fuego de Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo, y hay fuegos que Dios no enciende y que Dios no aprueba. ¿Están aquí? Amén. Vamos a Números capítulo 3, versículo 1 al 5. Números 3, 1 al 5. Ayer estaba viendo, un poco por casualidad, en el Facebook, hay gente que sube vídeos de todo tipo, y alguien subió un vídeo donde en una iglesia supuestamente pentecostal, no sé qué, había algunas cosas tan extrañas, como que le tiraban agua a la gente. No sé, estaba el pastor orando por la gente, imponiendo las manos, y de repente, como le quedaba más cómodo, le impuso el pie. No estoy trayendo algo que no he visto, algo que he visto ayer en el Facebook, una grabación. Entonces, claro, hay cosas que nos pasamos de pentecostales ya, y que ya rondan lo que se llama el fuego extraño. Y la Biblia dice, Números capítulo 3, versículo 1 al 5. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito,
Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Amén. Resulta que cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo encamina hacia la tierra prometida, toma a Moisés y toma a Aarón y a la tribu a la cual ellos pertenecían y los separa para hacer la tribu sacerdotal. La tribu sacerdotal era una tribu que no tenía herencia. De hecho, cuando entraron en la tierra prometida, ellos no tenían herencia, en el sentido que a ellos no les correspondía otra cosa que ministrar en el altar. Entonces fueron enseñados por Dios a ser sacerdotes. Ellos eran los encargados de elevar las alabanzas y adoraciones al Señor, de mantener el continuo sacrificio y mantener el fuego en el altar de Jehová. Por lo tanto, lo que ellos estaban haciendo era algo que supuestamente o presuntamente era parecido a lo que Dios le había pedido. Pero que sea parecido no significa que sea lo que Dios le ha pedido. Amén. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, sobrinos de Moisés. Y esto trajo a ellos, les correspondía por herencia ser sacerdotes y ser de los que ministraban, y fueron enseñados, porque antes no había un seminario para ir a estudiar, no había una escuela de sacerdotes, lo que había era que en la familia se les enseñaba el oficio. El que era carpintero le enseñaba a su hijo, el que era albañil le enseñaba a su hijo, y así sucesivamente. Y los sacerdotes les enseñaban a sus hijos el oficio, que en este caso era un oficio que les había dado nada más ni nada menos que por el mismo Señor a ellos. Ellos tenían que ejercer el sacerdocio, no otros, ellos. Por lo tanto, habían aprendido los secretos del sacerdocio. Y uno de los secretos era que, por ejemplo, el aceite para las lámparas tenía que ser hecho de determinada manera. Y el fuego y los sacrificios tenían que ser hechos de determinada manera. Perdón. E incluso el fuego en el altar no podía ser cualquier fuego. Cuando la Biblia dice fuego extraño, en sí la traducción del hebreo es un fuego que no había sido no detectado, sino reconocido. Reconocido. Ustedes vieron que cuando estás en internet y quieres navegar y dice no te reconoce el código URL, no sé qué, y no puedes navegar por internet. ¿Alguna vez te sucedió eso? ¿Sí o no? Y de repente estabas conectado a internet, pero no te reconocía. Había algo que no, el código no era reconocido. Esto es para ejemplificarte el fuego que Nadab y Abiú habían estado ejerciendo, ministrando, poniendo en el altar. No era un fuego que Dios reconocía como tal, porque no era el fuego que él había pedido, no era lo que él, y eso les provocó la muerte. Aquí tenemos muchas cosas para aprender, hermanos. Primero, ellos eran hijos de, amados con todo el corazón. Quiero decirte que por ser hijo de, no tienes nada garantizado. Aunque seas hijo de pastor, aunque hayas nacido en el Evangelio, aunque seas lo que seas, no puedes garantizarte nada. Lo único que te garantiza a ti es que cumplas la voluntad de Dios. Amén. Quedó
Muy clarito. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, sobrinos de Moisés. Sin embargo, cuando no hicieron lo que tenían que hacer, murieron en el momento. ¡Wow! ¿Saben por qué? ¿Por qué con las cosas de Dios no se juega? Amados, con las cosas de Dios no se juega. Se hacen las cosas en serio. Dios se toma. Miren, en Deuteronomio dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con gozo y alegría de corazón, serviréis pues a vuestros enemigos. Era una sentencia que Dios le daba a aquellos que no querían servir a Jehová con gozo y alegría de corazón. No es cuestión de decir, yo sirvo, yo hago, yo. No, con gozo y alegría de corazón. Si no, no sirve. Amén. Si no, no vale. Tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. El problema es que cuando no nos gozamos en el Señor es porque la mayoría de las veces estamos como la esposa de Lot. La esposa Lot había sido enviado a la salvación, a salvarse de la destrucción que venía sobre Sodoma y Gomorra. Iban camino, pero les dijeron los ángeles, no miren hacia atrás. Y la esposa de Lot miró hacia atrás, miraba hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. ¿Saben por qué? No se gozó en la salvación que Dios le había dado. Estaba mirando al mundo. Estaba mirando hacia Sodoma. Hermanos, ¿cuántos quieren servir al Señor? Amén. El que pone su mano en el arado no tiene que mirar atrás. Cuando miramos al mundo, cuando miramos hacia atrás, miren, eso es símbolo de que el corazón está en este mundo. Y la Biblia dice, hijitos, no améis este mundo ni las cosas de este mundo. Yo sé que hay algunos que dicen, pero vivimos en este mundo. Sí, la Biblia dice, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía, perdón, no sé qué dice tu DNI, tu pasaporte, pero hay uno que es más importante, que es el pasaporte que tenemos, que nos da acceso a la vida eterna, que es el reino de los cielos, y es el pasaporte que obtenemos por la fe en el sacrificio de Jesús. ¿Cuántos lo entienden? Ahora, si yo tengo mi corazón puesto en el reino de los cielos, no puedo estar mirando a este mundo. Cuando hablo de mirar a este mundo, no digo de mirar un partido de fútbol, de mirar una ropa, no, que mi corazón esté anhelando, esté deseando las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo ganará mi corazón y quedaré como una estatua de sal, como le sucedió a la esposa de Lot. Amén. Nosotros somos de los que tenemos que, como decía el apóstol Pablo, los ojos puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Cuando Pedro estaba atravesando una gran tormenta, él, mirando los ojos de Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Cuando dejó de mirar los ojos de Jesús, se hundió por la tormenta. Cuando los hijos de Dios, que no tenemos la mirada puesta en este mundo, sino tenemos la mirada puesta en la cruz de Cristo, aleluya, lo hacemos y miramos hacia la voluntad de Dios, no seremos de los que ofreceremos fuego extraño, sino ofreceremos al Señor un sacrificio que a Él le agrade, aleluya. Y eso es lo que Dios está esperando de su pueblo, sacrificios que a Dios le agraden. Porque miren, otra cosa que quería decirle, así como les dije de la historia de estos dos jóvenes, Nadab y Abiú, tenemos que aprender que el ser hijo de no te garantiza nada. Por lo tanto, escucha bien, tú que tienes hijos, la mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es que ellos conozcan al Señor. Porque ellos no podrán aducir, aunque tú seas una persona muy consagrada, una persona servicial, una persona que sirve a Dios de todo corazón, no podrás aducir delante de Dios, es que es mi hijo. Y Dios te dirá, pero no me ama a mí. No le has enseñado a amarme y a buscarme de corazón. ¿Cuántos tienen hijos?
la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos no es una cuenta bancaria abultada. La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos no es un testamento grande que el albacea vaya a leer cuando a ti te toque partir de este mundo. La mejor herencia que le puedes llegar a dejar a tus hijos es un testimonio de vida, de fe en Jesucristo. Amén. Es lo mejor. La otra cosa que podemos aprender de Nadab y Abiú es: no todo lo que hagamos para el Señor vale, sino lo importante es hacer lo que Dios quiere. Aleluya. No todo lo que hagamos para el Señor vale. Yo tengo un problema en la iglesia donde pastoreo. Y ese problema es que, creo que se los comenté alguna vez, a ustedes seguramente no les pasa, porque ustedes son gente más buena. No le digan eso a la gente de mi iglesia. Y es que ellos, como tienen tantas ganas, escuchan radios, ven internet, YouTube, entonces escuchan y moveres y cosas por ahí de que sucede en otras iglesias, y hay algunos que me dicen: pastor, podríamos hacer esto, pastor, podríamos hacer lo otro, y vienen con todas esas inquietudes, y yo me pregunto, y tuve que enseñarles y decirles: no es tan importante hacer como hacer lo que Dios quiere, porque si no nos convertiríamos en activistas. Amén, en activistas. Pero recordemos que el gran problema de Samuel, ¿se acuerdan del profeta Samuel? El gran problema del rey Saúl, el rey Saúl, fue que Dios le había dicho que después de vencer a Amalek tenía que matar, sacrificar a todo el ganado del botín que había obtenido. Pero Saúl tuvo una mejor idea, dijo: no vamos a dejar de lado todo esto, lo vamos a criar y lo podemos ofrecer para sacrificio a Jehová. Cualquiera que piense con una mente natural diría: sí que está bien centrado, este sí que la tiene clara. Pero a Dios no le agrada. Dios dice que obediencia quiero más que cualquier sacrificio. Obediencia quiero. ¿Cuántos tienen fe? De nuevo se lo pregunto porque no pude ver. ¿Cuántos tienen fe? La fe no existe si en verdad no va acompañada de obediencia. La fe, si no está acompañada de la correspondiente obediencia, no existe. Por eso aquellos que dicen: yo creo en el Señor, y te has bautizado. No, ¿por qué? ¿Y cuánto tiempo llevas en el Señor? 18 años. ¿Y por qué no te bautizaste? ¿Y por qué no lo he sentido? No. Si tienes fe, la fe te lleva a obedecer. Y la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Por lo tanto, el bautismo no es una cuestión de si lo siento o no lo siento, es una cuestión de obediencia. No sé, hay algunos aquí que no están muy contentos. Yo sé que en forma natural no nos gusta obedecer. ¿Quién de ustedes es obediente en forma natural? Nadie. La tendencia del ser humano es a la rebelión, es a la rebeldía. Pero para eso tenemos la palabra del Señor que nos corrige, que nos dirige, que su vara y su cayado nos infunden aliento. Su vara, ¿para qué? Para cuando estamos caminando en rebeldía, venga y nos corrija. Cuando una ovejita se iba fuera del rebaño, el rebaño iba para allí y se iba fuera del rebaño, venía el pastor y hacia el rebaño. Hacia el rebaño, con todos. ¿Por qué? Porque la ovejita no tiene instinto, la ovejita no sabe. La oveja es, por eso el Señor nos compara con ovejas, porque es el animal más indefenso que hay. No tiene
no tiene garras, no tiene dientes fuertes, no tiene nada, no tiene pinchos, no tiene olor, no tiene nada. Es el bichito más indefenso y encima no tiene ese instinto de supervivencia. A la oveja se está muriendo y va hacia la muerte. Y así nosotros somos. Por eso necesitamos la vara del Señor que nos corrija y nos enderece para que no vayamos por caminos de muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Por eso necesitamos la vara de Jehová. Amén. Y en esta mañana la vara de Jehová es acerca del fuego extraño, acerca de que estamos haciendo lo que queremos o lo que Dios quiere. No, es que yo vengo, alabo al Señor, doy mi diezmo, doy mis ofrendas, acompaño, ayudo en todo lo que puedo, pero ¿es lo que Dios te pidió o es lo que tú estás diciendo? No, de lo que me pediste, esto es lo que yo te doy. Con Dios no se trapichea. ¿Se entiende ese de? Amén. ¿Se entiende? Con Dios no se trapichea. Muchas veces hay gente que quiere trapichar con Dios y lo quiere convencer a Dios. Y a Dios no lo vas a convencer. Él no tiene debilidad de carácter. Él, si tú quieres hacer lo que tú quieres, te lo permite. Pero mira las consecuencias. Nadab y Abiú cayeron muertos. ¿Por qué? Por hacer lo que ellos quisieron y no lo que Dios quiere. Hay otros que cayeron muertos en la Biblia. Es el caso, por ejemplo, de Ananías y Zafira. Ellos habían tomado una decisión de ofrecer a Jehová lo que ellos habían vendido, el dinero de la venta de unas propiedades. Habían ofrecido, pero en el momento ellos se comprometieron en una cosa y después dijeron, no, nos vamos a quedar con una parte. Y en vez de decirle a los apóstoles que se habían quedado con una parte, que habían tomado la decisión porque Dios no se los había pedido, ellos tomaron su decisión, fueron y mintieron a los apóstoles, mintieron al Señor y cayeron muertos en el momento. ¿Saben qué significa? Cuando no somos claros. Cuando tenemos cosas escondidas en el corazón y no somos claros. Aleluya. Amén. Hay gente que no es clara en el Señor. Es más, nos hemos encontrado gente que viene a contarte cosas y problemas y te pide un consejo, pero no es claro para contarte todo el problema. Y cuando tú le dices, bueno, quiero hablar con tu esposa o quiero hablar con tus hijos, no, ¿para qué si yo te cuento? ¿Y cómo para qué? Hoy en día quizás no estamos viviendo eso de que la gente cae muerta en el momento, pero sí podemos decir que hay gente que está muerta espiritualmente por ofrecer sacrificio extraño al Señor, cosas que Dios no pide, por no ser claros delante de Dios. Gente que está muerta espiritualmente. La palabra muerte significa separación. Y hay gente que, por más que esté en la iglesia, está separado. Como dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, ajenos a la vida de Dios. Dios tiene una vida y nos da la vida de su Espíritu Santo. Pero hay algunos que no la tienen. Están ajenos a esa vida. ¿Por qué? Porque precisamente están con fuego extraño o están mintiendo a la verdad. Y en esta mañana el Señor quiere advertirnos. ¿Cuántos quieren fuego en su vida? El ejemplo más clásico del fuego es cuando Elías llamó a los profetas de Baal, se enfrentó, mejor dicho, a los profetas de Baal. Y el pueblo de Israel se había desbocado de tal manera que había dejado su fidelidad a Dios
y se había prostituido espiritualmente adorando a Baal y a Asera. Y entonces en un momento el profeta Elías convocó al pueblo, lo llamó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, mas si Jehová es Dios, id en pos de él. O sea, les dijo, a ver cómo te lo puedo decir, como dicen aquí en España: aclárate. Aclárate. Dile al que está al lado tuyo: aclárate. Aclárate. Amén. O sirves a Dios o no le sirves. O le sigues de todo corazón o no le sigues. Dile que está lo tuyo de nuevo: aclárate. Ahora, cuando puso las cosas claro, el profeta Elías le puso las cosas claro al pueblo de Israel, mandó llamar y convocó y dijo: bueno, el Dios que responda por fuego, ese verdaderamente es el verdadero Dios. Y los profetas de Baal comenzaron a poner el sacrificio sobre su altar, edificaron un altar, pusieron el sacrificio y comenzaron a hacer sus ritos, comenzaron a hacer sus cosas, ¿no? Comenzaron a danzar, a cantar, a hacer sus oraciones. Dice que se zanjaban, o sea, que se cortaban con cuchillos y todo eso, y no respondía. Y Elías comenzó: grite más fuerte, capaz que está dormido, capaz que está viendo el fútbol, no sé. Pero cuando le llegó el momento a Elías, a mí me gusta mucho esto porque, ¿saben qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? No les voy a cobrar nada, ¿eh? ¿Qué fue lo primero que hizo? Arregló el altar. ¿Saben qué significa que arregló el altar? Que estaba desarreglado y que tenía que ponerlo en condiciones. Hermanos, ¿cuántos quieren el fuego del Espíritu Santo en su vida? Amén. Lo primero, poner en condiciones el altar de nuestro corazón. Amén. Lo primero, amén. Dice, cuenta que el altar estaba compuesto por 12 piedras. Las 12 piedras hablan de las 12 tribus de Israel, pero también habla de los 12 apóstoles, de la doctrina apostólica. Hermanos, si queremos verdaderamente el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que volver a la sana doctrina de los apóstoles. Amén. Miren, hermanos, yo tengo que tocar trompeta. Nos reímos con eso de que el pastor ese que impuso el pie o que él tiró el agua. Hay muchas cosas extrañas por ahí, mucho fuego extraño. Mucho fuego extraño. No me voy a poner a juzgar y a decirte tal o cual, porque Dios no me llamó a eso. Dios me llamó a las personas en las cuales Dios me pone a ministrar, a advertirles. Y una de las cosas que te tengo que advertir a ti, como se lo hice a la gente de mi iglesia, es: tú tienes que saber dónde te llamó el Señor. ¿Dónde te llamó el Señor? Y donde te llamó el Señor, ahí uno tiene que estar enraizado. Tiene que estar allí. ¿Para qué? Para que fluya la vida del Espíritu y provoque que haya fruto. Porque la Biblia dice que el Señor está pidiendo de nosotros frutos. Y si tú ves un árbol que tiene una rama desgajada, esa rama que está desgajada no tiene fruto, las otras sí. ¿Cómo estás tú en la obra donde Dios te puso? ¿Estás injertado bien firme ahí, fluye, o estás desgajado?
Una rama desgajada más tarde o más temprano termina secándose. Amén. Entonces, no nos tenemos que fijar qué es lo que hacen afuera, en otras iglesias. Si hay que compartir tiempos con ellos, se comparte. Pero lo importante es Dios, ¿dónde te llamó a ti? Porque capaz que estás muy centrado en otras cosas y estás como Nadab y Abiú, ofreciendo fuego. Pero es extraño porque, pero Señor, si tú estás en todos lados, sí, pero yo te llamé ahí a ofrecer fuego allí. Aleluya. ¿Están aquí? ¿Están prestando atención? Entonces, arreglar la doctrina de los apóstoles, volver a la doctrina apostólica, arreglar eso. ¿Y por qué había que arreglarlo? Hermanos, el sacrificio era un buey muerto que tenía que estar en unas piedras, un altar de piedras acostado, puesto ahí para poder ser encendido. Y si las piedras, una estaba más arriba, la otra estaba desarreglada más allá, el sacrificio no se iba a mantener, sino que se iba a caer. Era necesario arreglarlo. Por eso tenemos que arreglar la doctrina apostólica, tenemos que arreglar esa parte importante de la enseñanza bíblica y no caer en tantas cosas. Yo no sé, vuelvo a repetir, como no estoy con ustedes mucho, no sé cómo sucede, pero muchas veces viene gente. Ayer me estaba escribiendo un hermano desde Uruguay, un hermano que yo lo conozco su vida, sé los problemas que tuvo su esposa con él. Y me dice, sí, porque a mí fulano, una vez vino un profeta y me profetizó que yo iba a ser un siervo de Dios. Y resulta que era un hombre rebelde, era un hombre que no estaba sujeto a ningún lado, era un hombre que tenía problemas por todos lados. Yo no sé ese profeta de dónde salió, pero a eso es lo que voy yo, hermano, que muchas veces con el deseo de buscar de Dios nos metemos bajo cada profecía, dejamos que nos profeticen cada cosa que no provienen de Dios, que provienen del propio corazón. No sé si ustedes me entienden. Amén. Profecías que desvían, profecías que no están bajo un protocolo. Un protocolo profético es que hay que respetar. A mí, en mi iglesia, nadie va a venir a profetizar sin pedirme permiso a mí, porque soy el pastor de la iglesia y es mi autoridad. La gente está bajo mi autoridad, significa bajo mi responsabilidad. ¿Y quién conoce mejor a sus ovejas que su pastor? ¿Sí o no? Una vez vino uno y se puso a profetizar y lo paré y me dice, no, que yo soy un profeta. Yo le dije, porque me gusta la rima a mí. Le dije, tú no eres un profeta, tú eres un jeta. Es que tengo esa vena poética. Claro, porque el verdadero profeta se sujeta a la autoridad. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que le quiero decir? Que hay que, hay que desconfiar de todos y de todos, no. Pero simplemente hay que saber, hay un peligro en estos momentos, que es demasiado fuego extraño por ahí. Amén. Y lo que tenemos que hacer es arreglar el altar. Y después de arreglar el altar, dice que pusieron el holocausto y cavaron una zanja de separación. Hermanos, la zanja de separación, la separación con este mundo. ¿Se acuerdan lo que le decía? Hijitos míos, decía el apóstol Juan, no améis este mundo, porque este mundo y sus deseos pasan. Dice, no améis este mundo, y habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Habla de eso. Esa es la zanja de separación que tenemos que tener si queremos verdaderamente el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. No hay fuego. Miren, hermanos,
Cuando Elías oró después de hacer de todo eso, y a pesar de que le echó 3 veces agua al holocausto, todos sabemos, en mi tierra, si tú ves a alguien que va a hacer un asado, una barbacoa o asado, como le decimos bien nosotros, allí, y alguien le echa agua a la leña, lo matan. Le dicen, ¿cómo me vas a echar agua a la leña? Ahora no prende, no enciende. Sin embargo, porque estaba el holocausto y estaba la leña para encender el fuego. Y cuando mojó el holocausto, mojó la leña, mojó todo. Porque dice que se desbordó la zanja. No había problema, porque cuando el fuego de Dios desciende, no hay problema con leña mojada, leña húmeda, no hay ningún problema. Y cuando Elías oró, descendió el fuego del Espíritu Santo, aleluya, y prendió fuego, todo eso. Pero lo importante es hacer esa separación, hermanos. Que en nuestra vida haya esa separación. Que en nuestra vida, miren, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuenta la historia de que Jesús estuvo, después de resucitar, estuvo 40 días con sus discípulos. 50 días, y les dijo que tenían que esperar. Los 50 días son del momento de la resurrección al Pentecostés. Les dijo que tenían que esperar en el aposento alto, y empezaron, ahí eran como 500, pero resulta que cuando bajó el Espíritu Santo eran 120 nada más. ¿Qué pasó con los otros 380? ¿Qué pasó? No esperaron, no creyeron, no perseveraron. Amén. Y en esta mañana lo que tenemos que entender es esta verdad, hermanos. Tenemos que perseverar en lo bueno, perseverar en la fe, perseverar en lo que nos pide el Señor. Aunque no veamos los frutos, aunque no veamos si es lo que Dios te pide, persevera en ello. Porque la perseverancia es producto de la fe. No hay verdadera fe si no hay, primero le dije obediencia, y ahora les añado perseverancia. La verdadera fe nos lleva a ser perseverantes. ¿Cuántos de nosotros hemos sido perseverantes en lo malo? ¿Sí o no? Hemos sido más que perseverantes en lo malo. Ahora Dios nos pide ser perseverantes en la fe, en lo que Dios nos pide, en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos exige, en lo que Dios nos demanda. Seamos perseverantes en la fe. Entonces veremos el fuego de Pentecostés llenando nuestro corazón, llenando nuestra iglesia, llenando nuestra vida. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso. Ay, hermanos, yo respeto a los siervos, a los ungidos, pero no por traer a los ungidos se va a abrir el fuego, porque el ungido viene, bendice, queda algo residual, bien, pero si no está el altar bien acomodado. Amén. Si no está el altar bien acomodado, si no está las 12 piedras bien puestas, si no está la zanja bien marcada, esa zanja que nos habla de una verdadera santidad. Una genuina santidad. Miren, les voy a decir algo y hago la aclaración para que nadie malinterprete. Amén. Que nadie malinterprete lo que les voy a decir. A ver, cuando la Biblia habla de pecado, ¿cuáles son los pecados? A ver, adulterio, dijo una vocecita por ahí. ¿Qué más? Adulterio, ¿qué más? El rencor. Envidia, idolatría, bien. Homicidios, bien.
Mentira. Bien. Está todo muy bien. Ahora, ¿no se dan cuenta que la desobediencia no la han nombrado? ¿No se han dado cuenta que no la tenemos como... Y resulta que los ejemplos que hemos visto de gente que quedó muerta ahí, no fue por adulterar, fornicar, mentir. Que cuidado, no estoy diciendo que no sean pecados malos. No estoy diciendo que no sean pecados. Por eso dije, no me malinterpreten. Pero si hay algo que a Dios ofende en gran manera es la desobediencia. Fíjense, David, él pecó adulterio, mentira y y homicidio. Sin embargo, Dios lo restauró. Pero la desobediencia, wow. No sé si ustedes me entienden, si estoy logrando hacerme entender. Por eso en esta mañana, amados, y ya termino, ¿queremos el fuego del Espíritu Santo o el fuego extraño? Amén. Hemos aprendido lo que es el fuego extraño, aquello que nosotros le ofrecemos a Dios de nuestro propio corazón y que Dios no nos pidió. Y el fuego del Espíritu Santo es aquello que Dios nos pide, que tiene que ver con arreglar el altar y una santidad genuina, esa zanja de separación. Amén. Entonces, ¿seguiremos ofreciendo fuego extraño? ¿O arreglaremos el altar para que venga el fuego del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Amén. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Señor, gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tu palabra nos habla claro, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta mañana a tener en claro, Señor, de no ofrecer fuego extraño en tu altar, sino que por el contrario, acomodar y arreglar el altar y separarlo de este mundo de manera de que podamos tener tu fuego, Señor, el fuego de tu Espíritu. Señor, toca a mis hermanos, toca mi vida, tócanos, para que podamos, Señor, en tu presencia gozarnos, en tu presencia disfrutar, y que no haya fuego extraño, Señor, que haya el fuego de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.